Ya lo había demostrado Colón. La Tierra es una esfera que gira y gira sin parar. Corría el año 1535 y hacía ya casi medio siglo que Europa se había conectado con América a través del océano. Este año, en Perú, Francisco Pizarro funda la ciudad de Lima y se coloca la piedra fundamental de su catedral. El español Fray Tomás de Berlanga descubre las Islas Galápagos, obviamente de forma accidental. España se sigue expandiendo y este año conquista Túnez. Mientras tanto, en lo que luego se llamaría Río de la Plata, los primitivos dueños de casa están por recibir visitas. Bautizados por los guaraníes, su denominación significa gente con grasa, debido a que su dieta diaria era grasa de animal. Eran altos, morenos y fornidos. Eran nómadas y debido a que se dedicaban a la pesca, eran sedentarios. Los ríos que daban al Río de la Plata eran del mismo color que el Río de la Plata, no había prácticamente diferencia de colores porque no había intervención del ser humano, de la industria. Bueno, cuando vivían los indios, lógicamente lo usaban domésticamente. Se lavaba la ropa, el agua hasta se consumía. Se supone que el cacique querandí que recibió la visita de Pedro de Mendoza era Clemecué. Estos eran aborígenes pobres y para los visitantes que venían en busca de oro, esto fue motivo de una gran decepción. Conozcamos la zona que ocupaban, fertilizada por ese río o riacho. El riachuelo. Se lo llamó de varias formas. Riachuelo, Río Pequeño, Río de los Querandíes, Río de Buenos Aires, Riachuelo de los Navíos, Río de las Barracas, Riachuelo de la Boca y Río de las Matanzas. Este nombre lo conserva un tramo de este río. El riachuelo tiene influencia directa del Río de la Plata y también de todos sus efluentes desde Cañuelas, que es donde nace prácticamente, 61 kilómetros de longitud tiene. Y se determinó una cuenca que se llama la cuenca Matanza del Riachuelo. ¿Por qué? Bueno, porque también involucra al río Matanza. El riachuelo es hasta el puente de la Noria y del puente de la Noria en adelante se empieza a llamar Río de la Matanza hasta Cañuelas, con todos sus efluentes. Desembocaba en el Río de la Plata con un delta de 2 brazos. Las márgenes no permitían la estancia del hombre, eran bajas y por lo tanto muy pantanosas. Todos los alrededores del riachuelo eran húmedos. Frecuentes desbordes creaban pantanos y lagunas, y esto generaba una vegetación muy abundante en las inmediaciones. Crecían entre otros el sarandí negro, algarrobos y ceibos, los juncos y plumerillos, el calafate, cactus y ñapindá, acacias, zarzamora, sombra de toro y apoyado en la orilla, como queriendo tocar el agua, estaba el sauce colorado. Todas estas especies emergían de un suelo cubierto de abundantes pastizales y frecuentado por una fauna numerosa. Culebras, insectos y gracias a estos, sapos y ranas se veían por todos lados. Había animales más grandes como el venado, el yaguareté y la nutria. En los llanos, los teros, el chajá y las martinetas enloquecían el ambiente, mientras que el yandú corría por la meseta, a veces tranquilo y a veces perseguido por los aborígenes. Metiéndonos en el río nos encontramos con abundantes pejerreyes, patíes, mandubíes, bogas y en menos cantidad, dorados. Así era el riachuelo, kilómetros de bulliciosa y sobrecargada vida. Don Pedro de Mendoza es nombrado gobernador, adelantado y capitán general de un territorio inmenso. Don Pedro de Mendoza generalmente guardaba cama afectado por sífilis. A pesar de la afección, finalmente, el viaje comienza el 24 de agosto de 1535. Salen de Sanlúcar. Don Pedro de Mendoza a bordo de la Magdalena, seguido de 9 navíos más. Un total de 1.200 hombres embarcados en la misión de conseguir tierras, tesoros y algo tan preciado como las 2 cosas anteriores. El palo santo, un árbol que podía ser capaz de curar la sífilis. Hacen escala en las Islas Canarias y Cabo Verde para reaprovisionarse. Llegan a Río de Janeiro a fines de noviembre de 1535 y se quedan por 2 semanas. Siguen viaje rumbo al Río de la Plata llevando algunos hombres menos. Empieza a amanecer en la isla San Gabriel el 2 de febrero de 1536. Un insomne don Pedro de Mendoza, por el malestar que le causa su enfermedad que avanza, ordena zarpar hacia el continente. Los barcos surcan las aguas marrones en un extenso recorrido que parece ser a lo largo del río, pero que en realidad es a lo ancho.
Están cruzando el río más ancho del mundo, bautizado por la ambición como Río de la Plata y no por la apariencia. Se produce el desembarco. El objetivo, entonces, es claro: detener la expansión portuguesa hacia el sur para destinar las riquezas a España. Se instala un fuerte en las inmediaciones de Parque Lezama y ahí se realiza la fundación de nuestra ciudad. Las cosas se complican para don Pedro de Mendoza. Su enfermedad empeora. Los indios clamando libertad lo atacan una y otra vez y para colmo no descubre ninguno de los lugares ricos en plata. Muy enfermo decide que debe regresar a España, pero don Pedro de Mendoza muere en el viaje de regreso, en 1537. Buenos Aires es fundada por segunda vez en 1580 por Juan de Garay. Es para este año que el riachuelo recibe este nombre y ya no se cambiará más. Juan de Garay también hace un gran reparto de tierras en las afueras de la ciudad. Las que ocupan desde la orilla izquierda del riachuelo hasta la ciudad son dadas al capitán Alonso de Vera. Tierras que, como contamos, se inundaban con frecuencia formando pantanos, pero a su vez poseían excelentes pastizales que alimentaban los caballos. Si avanzamos hasta el año 1635, vemos que estas tierras cambian de dueño. Es ahora Antonio Rocha el que toma posesión. Hacia el año 1700 se utilizaba la primer boca, que viajaba en forma paralela a la costa, a lo largo de una distancia que llegaba hasta lo que es hoy la calle Humberto Primo. Este canal solo permitía el paso de hasta 2 buques. El estrecho paso estaba delimitado por una playa sobre la margen izquierda, porque las aguas del río llegaban prácticamente, cubrían lo que es hoy Paseo Colón, y una punta sobre la derecha, que se transformaba en un banco cada vez que quedaba tapada por la crecida. La constante acumulación de limo y más materiales dificultó la navegación ya en el siglo XVIII. La boca norte se va cerrando aproximadamente para el año 1775, pero en 1786 la fuerte correntada termina de abrir una falsa boca hacia el sur. Así nació la boca del Trajinista. Los sedimentos no paran de modificar al riachuelo y para el año 1805 se forma la punta de Marchi, sobre la margen derecha. Finalmente será el puerto de Marchi. Saltando hasta fines del siglo XIX, se verá recuperar el curso original, gracias a trabajos realizados por la labor del ingeniero Huergo. El riachuelo, hoy en día, marca el límite sur entre la capital federal y la provincia de Buenos Aires. Desde 1580 hasta principios del siglo XIX, la vida continúa sin sobresaltos y con poco desarrollo destacable. En 1817, un comerciante inglés compra terrenos en esta zona e instala su quinta. Es la quinta de Diego Britain. Otra quinta famosa fue la de la esquina de Paseo Colón y Martín García. Era la denominada Punta de Doña Catalina, en la que estaba ubicado el mirador. Por eso entonces desde allí se podía ver a los barcos ir y venir hacia el riachuelo. Hoy en día es Parque Lezama. La zona fue poblándose en los alrededores de las primitivas industrias, como la Saladeril, impulsada por Juan Manuel de Rosas. Había muchos saladeros, muchos secaderos de cuero, muchas barracas, todas esas estaban más bien por el lado de Barraca y todas esas cosas. Después fue una ley que hubo en la época de Rosa, que se empezaron a instalar los saladeros, que los cueros salados, se formaban paquetes de este tamaño, más o menos, así. ¿No? Era un cuero entero, muy salado. ¿Qué se portaban? Todo eso iba a Europa. Y por lo general lo cargaban en lanchas en la vuelta de Rocha para entregarlo a los barcos porque de ahí salían. Iban mucho para Polonia. Pero ¿cuál es el detalle interesante? El detalle interesante, según mi modo de ver, es que las lanchas tenían que ser de madera. No podían ser de hierro, porque si era de hierro, la sal, era tanta la cantidad de sal que tenía que se hubiera comido el casco del barco, ¿no? El gobierno, por recomendación de Francisco de Gurruchaga, instala en Vuelta de Rocha el primer astillero, La Maestranza. No te olvides de que en la boca el almirante Brón armó su escuadra en la Vuelta de Rocha y que los primeros marineros fueron los genoveses de la boca y los nativos de acá del barrio, ¿no es cierto?
y se prepara la defensa de la ciudad contra las invasiones inglesas. Y allá en la Vuelta de Rocha es un lugar que fue histórico también, porque ahí se preparó la escuadrilla, ahí se prepararon muchos soldados para la guerra. Al frente de dicha tarea estaba el general Guillermo Brown. Proliferan también las construcciones de barracas para depósito de las mercancías que llegaban al puerto. El riachuelo era un atractivo, era la boca de entrada. Es precisamente el nombre de la boca es la boca del riachuelo. El riachuelo fue el primer puerto natural durante 3 siglos. Allí entraba la gente que a través de los barcos que no llegaban al puerto, porque no había puerto en Buenos Aires, se descargaban a través de botes. Y empezó a funcionar toda industria paralela en lo que era el puerto. Y probablemente, muy probablemente, desde entonces, por 200 años, la principal fuente de comunicación fue a través del río, probablemente en los chinchorros o en navíos menores que llegaban hasta donde estaba el asentamiento principal de la ciudad. Ya hemos hablado del comerciante inglés Diego Brittain, que en 1817 adquiere una gran extensión de terreno para su quinta. Básicamente había un trecho muy difícil de atravesar entre lo que es hoy la esquina de de Paseo Colón, Almirante Brown y Martín García, y Almirante Brown y Wenceslao Villafañe. Ese era un pajonal, un cangrejal, vaya a saber, a lo largo de 300 años cómo fue evolucionando. La boca terminaba acá a 3 cuadras y ahí empezaba todo el pantano hasta el Parque Lezama. Era pantano y era muy difícil cruzarlo. Pero la boca era un lugar aislado, había que pagar peaje en la época de Rosas cuando uno pasaba los puentes para ir de la boca al centro. 5 años después, en 1822, pasando por el medio de su propiedad, entre pajonales, se abre el Camino Nuevo, que hoy es Almirante Brown. Este camino llegaba a lo que es hoy Wenceslao Villafañe. Allí había un arroyo que nacía en los campos pertenecientes a Brittain, que cruzaba el Camino Nuevo por debajo de un puente al que se le llamaba Puente de Rosas. En ese puente se pagaba peaje para poder acceder a la boca. Sobre la izquierda del Camino Nuevo corría una vereda delimitada por una doble hilera de sauces. Luego de eso, solo pajonales que llegaban hasta el río. Los antiguos pobladores llamaban a estos pajonales el tragaleguas. En los comienzos del siglo XIX, los pobladores de las casas ubicadas en el Camino Viejo, actualmente en la calle Necochea, realizan canales que unen sus casas con el arroyo del Pigulli. Estos canales les sirven para salir y entrar en botes, que amarran a sus casas sobre pilotes. El arroyo se fue entrecortando, entonces pasó a ser la laguna del Pigulli. La laguna del Pigulli estaba para este lado, no estaba en Casa Amarilla, estaba más bien hacia el lado de la de Arsenazú. Y usted sabe por qué le decían la laguna del Pigulli. Porque Pigulli en genovés quiere decir piojo. Extremadamente contagiosa y mortal. Fue devastadora en América. Con cada brote cobraba miles de víctimas. Todo empieza con una simple picadura de mosquito infectado. Y todo termina en solo 10 días. Durante la presidencia de Sarmiento, un brote mortal asoló la zona. El problema fue que en 1871, con la epidemia de fiebre amarilla, hay más de 13.000 muertos en la ciudad de Buenos Aires y la gente emigra escapándose de la fiebre amarilla, entonces cambió un poco la característica del sur, abandonado por la gente, prácticamente quedó la gente que no tenía recursos, la gente que no tenía posibilidad de mudarse y la gente pudiente se fue hacia el norte, que fue después un lugar más próspero, pero el primer desarrollo era cercano al puerto, como era en todos los lugares del mundo, ¿no? Se quedaron, mandaron cartas allá a gente de su nacionalidad diciéndole que estaban en un lugar que tenía río cerca, que tenía un parque cerca, que podía ser, a veces inundaba, pero podía ser un buen lugar de estadía. Alrededor del año 1850, en Italia, se estaba luchando por la unidad del país. Esto trajo exiliados a nuestro riachuelo, que se instalaron en las cercanías del Camino Viejo. Distintas compañías navieras traían pasajeros desde el puerto de Génova a la boca del riachuelo. Aquel puerto fue cuna del niño Cristóbal Colón y algunos años más tarde fue el puerto de entrada clandestina de un famoso cadáver, el de María Maggi de Magistris, más conocida como Evita.
Había actividades de pesca, la actividad de astilleros, como usted dice, de la construcción de barcos. Los pescadores que fue viniendo a vivir a La Boca venían de pueblos pescadores del Yo Vine. Por eso mismo cada uno de los santos es el santo del pueblo donde ellos venían. La mayoría vivía nada más que de la pesca. Después, por supuesto, se hicieron las navieras y fueron creciendo las navieras, pero eran los que habían venido pescadores. Luego, llegando al final del siglo, la revolución industrial produce migraciones del campo a la ciudad. Esto trae a nuestro país gran cantidad de inmigrantes de distintas nacionalidades, que eran favorecidos por nuestra política de apertura al extranjero. En La Boca se instalaron en su mayoría inmigrantes genoveses, lo que hizo que por el barrio se escuche más asiduamente el dialecto de esa zona de Italia. Muchas de las palabras que hoy usamos son derivaciones de aquellos dialectos. Y así vino mi finado abuelo y se casó y se radicó en La Boca. Por eso somos geneises realmente de sangre, que son los primeros que se radicaron en La Boca, y de ahí vino la denominación famosa de geneise. Pues así es segura. En aquellos tiempos se hablaba todo genovés. Éramos todos hijos o descendientes de genoveses. Había un mar que llamaba, un café que llamaba Mar Azul. Y frente a ese, en la otra esquina, otro que era solamente para morenos. Porque acá en la Argentina no hay tantos morenos como sí lo hay en Uruguay, como sí lo hay en Brasil. En ese café de morenos que había enfrente y estaba el Mar Azul, los dueños eran Pérez y el señor Gaudin, en francés Goudin, Upero Goudin, y de la conjunción de esos apellidos de Pérez y Goudin nace el término Peringundín. La Boca es muy conocida por esas casas de chapa de zinc y madera, y muy coloridas, que le dan al barrio una fisonomía muy particular y atractiva. Los inmigrantes genoveses empezaron a construirlas junto a los astilleros y varaderos y luego las transportaban hasta el lugar final de residencia. Porque realmente la concepción era venir, edificar una casa precaria o vivir en una casa precaria para volver, después de hacerse la América, como se decía en ese momento, y cosechar una cantidad de dinero para asegurar un buen pasar, vivir en este lugar y dejarlo e irse. Las primeras casas tenían un alto de 2 o 3 metros en varillas, porque si no se inundaba y se arruinaba todo. Entonces esas primeras casas son las primeras que contamos acá en La Boca. Otra forma de vivir que prolifera en el barrio son los conventillos. Al barrio llegaba gente sin nada, pero con la espontaneidad para encontrar soluciones, en este caso volcada a la arquitectura. El conventillo su palabra viene realmente porque rememoraba los conventos, lugares donde había lugares de aislamiento con espacios comunes, el patio, la cocina y los baños eran comunes y estaban los lugares de aislamiento. La gran corriente inmigratoria hizo que la gente se refugiara en estos lugares como los conventillos. Un día en un conventillo tenía la particularidad de que se vivía muy comunitariamente. Primero eran en aquella época de puertas abiertas, prácticamente la gente vivía con el lugar común del patio que compartían todos los vecinos y era una vida familiar, donde la gente se integraba. Generalmente la gente que llegaba como inmigrante a La Boca venía invitada o traída por algún paisano, y entonces eran grupos que tenían cosas comunes. Si uno busca la historia de La Boca se va a dar cuenta que hay ciertos lugares que eran de los geneises, es decir, de los genoveses, otro de los calabreses, otro de los sicilianos, otro de los napolitanos, también los españoles tenían su lugar, los yugoslavos tenían su lugar, también lo tenían comunidades de alemanes, de polacos, es decir, esta mezcla de razas que fue nuestro país se tipificó en La Boca sectorizando muchos lugares. Primaban los de origen italiano, pero esto fue nada más que una circunstancia, No puedo dejar de decir que nací en un conventillo, con todo orgullo, porque antes en ese conventillo donde había italianos, españoles, turcos, armenios, ahí nacía la raza fuerte en el conventillo, porque a fin de año se hacía una mesa larga y uno traía taralos, el otro straccianti, el otro traía los mostacholes, el otro traía unos sándwiches de miga.
Una característica de los conventillos es que a veces hasta se compartía la comida. Una familia hacía un determinado plato y le acercaba a otra de las familias que había parte de esa comida. La comida era comida común, por supuesto económica, con muchas características de la corriente inmigratoria que las aportaba. Es decir, hablamos de pastas, hablamos de carne, hablamos del churrasco, que se identificó mucho, la carne asada, con los habitantes que llegaron a nuestra ciudad, y cantidad de comidas características. Y así, entre toda una mesa larga, apareció una persona y nos tocaba una tarantela. Esta corriente inmigratoria traía costumbres, por ejemplo, para la época de Navidad, donde de Europa, que hace frío, se comían comidas muy pesadas. Y durante muchos años, la comida que se comía en esas fiestas era una comida que era muy pesada para la época en que nosotros celebramos la Navidad, que es en pleno verano. Pero era la costumbre que se llegó. Carne en todo tipo, pollo, arroz, los vegetales propios, la papa, la batata, la ensalada, la cebolla, el tomate, todas las cosas que se usaban en cuanto a la riqueza y la posibilidad. Pensemos que la cocina también fundamentalmente era a carbón, a leña, y esto era una dificultad para concebir desde hoy cómo se comía en aquella época, ¿no? La Argentina en sí, tanto en el año 50 como hoy, es un país inolvidable. Este es un país que te da oportunidad de todo, en cualquier ramo. Acá cuando yo llegué, que conocí La Boca, era la mayor parte de paisanos, casa más o menos que como hoy también, pero la gente que estaban adentro eran distintos. La cuidaban, la arreglaban, era como todo lo que venían de afuera y una vez a La Boca, porque era así. Cuando se hacían los carnavales en La Boca, era una fiesta, pero para todo. Todos trabajaban, todo relacionado con el puerto. El río era mucho más profundo y había navegación, hasta Puente Vélez Arfiel había continuamente navegación. Y algunos en el tiempo que yo vine estaban pescando también. Existía un transporte de pasajeros llamado Pampa. Una vez inutilizado, pasa a desguace. Es convertido en pontón y su mástil es ubicado actualmente en la Plaza de los Suspiros, en la esquina de Magallanes y Mendoza. Que muchos denominaban la Plaza de los Suspiros, porque ahí se sentaban los italianos o los inmigrantes que venían contemplando el horizonte del río, como rememorando su llegada y tratando de pensar en su vuelta a través de ese río hacia el lugar, a su tierra de origen. Y por eso se llamaba la Plaza de los Suspiros, la plaza de la recordación de la partida de su pueblo. Ingeniero Huergo, bueno, es el que diseña el puerto de Buenos Aires. Hubo concursos para hacer un puerto en la Ciudad de Buenos Aires. En un momento se pensó que La Boca podía ser el lugar, después se reestructura todo lo que es el puerto de Buenos Aires bajo la función que tenía Huergo y que el proyecto era de Madero. Por eso hoy Puerto Madero, que ha surgido con esta perspectiva, porque es el diseño del puerto en esa zona de Buenos Aires. Y aún en cuanto al movimiento del puerto, porque Puerto Madero como puerto no fue un acierto, fue la base para un desarrollo de otro tipo completamente diferente, pero como puerto, que es interesante hacer notar que este es un antiquísimo, el caso del Puerto Madero, bajo la iniciativa, o siguiendo la iniciativa de Eduardo Madero, que era un comerciante importante, con capacidad de lobby, versus la teoría del ingeniero Luis Huergo, que fue nuestro primer ingeniero recibido acá en Buenos Aires y que tenía una opinión técnicamente mejor, mucho mejor, que era hacer un puerto con dársenas perpendiculares a la costa y no una hilera de diques con puentes estrechos, lo que es el Puerto Madero remanente, digamos, que no se usa como tal prácticamente. Bueno, esto hizo que toda esa zona de Puerto Madero
tuvo una cierta vida desde 1900 prácticamente, 1895, una cosa así, hasta la Segunda Guerra Mundial, y después empezó a decaer. Y se lo recuerda a Madero por un barrio que no es un puerto. Y en cambio, el proyecto de Huergo se plasmó en lo que hoy es el Puerto Nuevo, que se llama Puerto Ingeniero Huergo. Pero eso no lo recuerda nadie, ese es el Puerto Nuevo. Y al otro no se lo llama Puerto Viejo, sino la zona se sigue llamando Puerto Madero. Bueno, esas cosas pasan en muchos aspectos, ¿no? El barrio es visto como un importante centro marítimo. En sus márgenes se preparan todos los productos que exporta el país, ya que hay gran cantidad de almacenes, talleres y saladeros. En 1876 se canaliza el riachuelo y se construyen los muelles. Así se crea un puerto a lo largo del riachuelo. Siete años después, estrenando este puerto y a la altura de la calle Ministro Brin, amarra el transatlántico l'Italia, ante la mirada orgullosa del ingeniero y de los habitantes. El canalizado continúa y, entre 1887 y 1889, desaparece el meandro de Vuelta de Rocha. Luego de varios aplazos, finalmente el gobierno del presidente Bartolomé Mitre le entrega la concesión del ferrocarril de La Boca, Barracas y Ensenada al ciudadano norteamericano William Wheelwright, el 22 de mayo de 1863. El verdadero propósito del ferrocarril era vincular a la ciudad para pasajeros y sobre todo para cargas con el puerto de la Ensenada. Tenía su primera estación en la estación Venezuela, aproximadamente donde hoy se encuentra el Colegio Otto Kraus, y su segunda estación, después de la cabecera, aproximadamente en Garay y Paseo Colón actuales. Y esa estación se llamaba Casa Amarilla. Después tomaba por los terrenos que después ocupó la estación de cargas de Casa Amarilla y pasaba por lo que actualmente es la vía que va por detrás de la cancha de Boca, y ahí tenía su segunda estación, que primero no tenía nombre, simplemente se la denominaba Estación del Depósito de Carruajes, porque junto a la cancha de Boca todavía se nota el espacio donde estaba este depósito de carruajes. La estación no tuvo nombre inicial, después se le puso General Brown. Unos 100 metros más adelante, la vía se dividía, la vía principal seguía por lo que hoy es la calle Garibaldi y luego doblaba por Vespucio. Al llegar a la orilla del riachuelo estaba la siguiente estación, Barraca de Peña. A partir de entonces la vía tomaba por el borde del muelle del riachuelo, por plena calle, hasta el comienzo de la actual calle Osvaldo Cruz, por la cual circulaba una cuadra, y al llegar a lo que es hoy Montes de Oca, entonces calle larga de Barracas, la estación Tres Esquinas, no sé por qué se llamaba Tres Esquinas, era la terminal del inicial servicio. Esto se inauguró formalmente el 18 de septiembre de 1865.